96. Gracias, buenos días, 7:41 aquí en la 96.9 FM. Mi querida Francia, no está en Francia, pero estamos en Ecuador. Estamos en Tenemos Ecuador. Mucho más que informar aquí. Estamos en Guayaquil, Qué gusto compartir con así ustedes. es. Gracias, Le igual queda bien Alex. ese color de la blusa. Gracias. Bueno, me puse rojo por por la novena de Rojo. Pentecostés. Yo no le voy a rojo. Es rojo, Este es como ¿cómo que color no? mamey. No, ese es rojo, Es Johnny. mamey ¿Qué de col- Cartagena. Está daltónico nuestro amigo Alex. No, este es señor, rojo. rojo allá, aquí estoy viendo bien. Ese es por la Ahí resolución en la del cámara monitor. se ve rojo. Bueno, No. pero son las 7:41 y empezamos este día lunes con su programa favorito, Voces y Opiniones. Y tenemos novedades, Alex, y es que por fin se aprueba la ley más discutida de estos últimos 2 meses. ¿Por qué Se discutida? porque la gente, o sea, nosotros por lo menos en el programa sí lo hemos, no discutida, tal vez debatida. Ya. Debatida con distintas opiniones. No sé, no he escuchado la suya, por cierto. A ver, Ya, antes de aquí se dar la vamos a la desarrollar. noticia, dígame, ¿usted estaba Bueno. de acuerdo o en desacuerdo con esta ley Quiero de escucharla seguridad? primero para ver Ok, la por ley... qué llegó a quedar ya establecida. A ver. Bueno, la ley de solidaridad, las sanciones al crimen organizado y el regreso de la tabla del consumo de drogas. Con la nueva ley de solidaridad se establecen penas más duras para los miembros de las organizaciones delictivas. Los cabecillas y los financistas de las bandas van a enfrentar hasta 30 años de prisión. ¿Cuáles son los otros delitos sancionados? Vamos a ver. Con la aprobación de la Ley de Solidaridad Nacional se estrenan nuevos tipos penales y endurecen varios procesos judiciales. Uno de los cambios más significativos es la creación del delito de pertenencia a grupos armados organizados en el marco del conflicto armado con una pena de hasta 26 años de prisión para quienes integren estas estructuras criminales, quienes las lideran o financien hasta 30 años, y también para sus colaboradores externos que hayan incluso participado de forma esporádica, habrá una pena de hasta 26 años. En la normativa se amplía la tipificación de delitos conexos, incluyendo actividad como lavado de activos, tráfico de armas, extorsión, minería ilegal, trata de personas y el reclutamiento de menores. La detención en flagrancia pasará de 24 a 72 horas para delitos relacionados con el crimen organizado. La prisión preventiva se vuelve obligatoria en estos casos y elimina la posibilidad de medidas alternativas para los delitos conexos al conflicto armado. Qué peligroso esto, qué peligrosa esta última parte. Los jueces y los fiscales deben ser expertos en crimen organizado. Los jueces y fiscales que tramiten estos casos deberán ser especializados en crimen organizado, corrupción y delitos de guerra interna. La tabla de consumo de drogas reaparece con nuevo nombre. La tabla de consumo reaparece bajo el nombre de parámetros referenciales. Será utilizada por jueces y fiscales para diferenciar entre consumidores y microtraficantes. El Ministerio de Salud, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura determinen los parámetros de consumo personal. ¿Qué te parece? Hasta aquí. La prisión preventiva de 30, ya no es de 30, sino 74. Corríjame ahí. ¿Cómo de lo de que 30? le No, dio la prisión preventiva es una medida para obligar al procesado a comparecer al juicio. Pero va a haber un cambio ahí. ¿Qué tiempo va a Claro, ser? yo le explico, aquí va una pequeña... Eso. Le explico, resulta que en el actual Código Orgánico Integral Correcto. Penal la prisión preventiva es de última ratio, es decir, es el último recurso que tiene que activar la Fiscalía y Ya. todos los jueces de garantías penales a los presuntos sospechosos o procesados Por de un supuesto. proceso penal. Pero con esta ley de solidaridad, la prisión preventiva opera en primer lugar. O sea, ya no hay presentación periódica, ya no hay grillete, ya no hay nada más, sino prisión preventiva de una al tarro, ¿Ya por cuánto tiempo? hasta que dure el proceso penal. Ahí está, ese es el punto. Hasta Y sabe, que dure el proceso penal. claro, bueno, endurecer las penas. Básicamente es Esa es endurecer la- las penas, y no solo las penas, los procesos también. Correcto. Esa es la, podemos decir, la pechuga. Ajá, La esa troncha. es la de lo pepa, que- de la lo que pepa de la entendemos. solidaridad nacional. Sí. Tenemos ahí un invitado No la fantasma. pepa, Me asusté. ¿En qué fruta pensó usted que habla de la pepa? La pepa, no sé, pero la pepa del aguacate. Sí, bueno. Mire, en lo personal, como estamos en este programa tan maravilloso de Voces, Opiniones, se pueden endurecer las penas, se puede dar todo este tipo de sanciones, multas y lo que tenga que ver, pero vamos a la práctica. Ujú. Yo como ciudadano, ¿cómo monitoreo,
¿cómo sé yo si eso se llega a cumplir? ¿Verdad? Eso. Claro, y en los estándares Mire usted, legales del ahora, debido proceso. Hay cosas ¿no? Por ejemplo, las últimas declaraciones por parte del ministro del Interior, John Reinberg, de que hay un juez que busca a terceros para tomar contacto con él, para de esta manera ver cómo se analiza esta situación de los últimos operativos en Manabí, en vista de lo que gira en torno a alias Fito. No sabemos, de seguro, como somos tan cuestionadores, queremos ver la otra parte, quiere tomar contacto para decir, quiero proporcionarle información, pero deme seguridad, porque soy un juez. Otros podrían pensar de que ayúdeme, que ya caí en este error y de la verdad necesito negociar. O sea, son miles de cosas, es como una lluvia de ideas, claro, que llevan a un ámbito de cuestionamiento. Así pero ¿y qué tal Alex, si puede proporcionar información para que esto se siga ampliando y en pleno de seguridad? O sea, yo creo que igual un juez que debe determinar algo. Existe una buena iniciativa por parte del Consejo de la Judicatura de proveerle seguridad a los jueces que tienen a cargo estas investigaciones tan complicadas. Pero para eso también tenemos a un experto que vamos a entrevistar hoy sobre esta nueva ley de solidaridad nacional y también sobre las implicaciones en las investigaciones tan peligrosas con estos personajes, ¿no? Estamos hablando del doctor Moisés Sosa, quien nos va a analizar esta reciente ley aprobada por el Pleno Legislativo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Francia Adruet le saluda de este lado del micrófono. Muy buenos días, doctora Adruet. Muy buenos días, doctor. Un gusto estar aquí con ustedes y justamente poder comentar y analizar esta reciente ley, creo que para todos un poco novedosa, sobre los cambios estructurales que plantean hacer en materia penal y económica. Abogado Moisés Sosa, gusto, Alex Vargas. Gracias por la de doctor. Pero viene, análisis de la recientemente aprobada ley de solidaridad, lo bueno y lo malo, porque no todo es bueno y no todo es malo. Su punto de vista. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias. Bueno, primero, yo creo que hay que ser muy enfático que este tipo de ley ha pasado en tiempo récord, ya que el legislativo tenía 30 días para poder ejecutarlo y de alguna manera sorprendente alcanzó a pasar 10 días antes del término que tenían. Entonces, analizando esta ley, yo creo que hay dos puntos importantes que tenemos que ver: lo fiscal y lo legal. Respecto al término, a la parte fiscal, considero que los incentivos económicos y tributarios que se le están ofreciendo a las diferentes empresas, a las diferentes compañías, a los diferentes empresarios, para que se pueda justamente combatir a la criminalidad organizada a través de este incentivo de una exención de hasta el 30% del pago de impuestos a tributos, me parece increíble en torno a lo fiscal. De la misma manera, otra cosa que no se ha hablado mucho, pero también puede haber una exención y los GATS pueden aportar hasta el 10% de su presupuesto anual para poder ayudar justamente con el combate al crimen organizado. Yo creo que esta es una tarea de todos. Es verdad, las fuerzas del orden son la primera línea, pero creo que todos de alguna manera, directa o indirectamente, tenemos que apostar. Creo que lo vamos a ver de una manera más tangible, a diferencia de cuando se nos subió el IVA. De esta manera nosotros estamos aportando voluntariamente y estamos viendo un beneficio directo, que es la exención del impuesto a los diferentes tributos. Ahora, eso respecto a lo tributario y a lo económico. También esta ley, que es desarticulación de economías criminales, tiene dos aspectos. Tiene la parte tributaria y económica, que es donde se ataca la llaga, porque también se oficia a la UAFE de que como prioridad le dé justamente la identificación y neutralización y poner en orden y poner en conocimiento a las autoridades competentes de cuáles son estas estructuras criminales, que muchas veces el mismo caso de Fito que pasó la semana pasada, 24 millones de dólares movidos en la economía ecuatoriana y nadie había saltado. Entonces creo que sí va a haber un énfasis importante en torno a ese aspecto. Ahora, respecto a lo penal, como los escuchaba por ahí, a la PEPA, respecto a lo penal sí creo que hay diferentes puntos que analizar. Creo que hay unos aciertos y creo que hay unos medios aciertos, porque no creo que en la práctica se lo va a poder cumplir. Por ejemplo, el tema de la prisión preventiva. Me parece que el gobierno quiere justamente realizar una especie de purga de estos enemigos del Estado, que hay que ser muy enfáticos. Estas personas se diferencian de criminales comunes. Estas no son las personas que van
a poder aplicar una rehabilitación, no son personas que van a volver a introducirse a la sociedad. Estas personas, como se lo conoce en materia penal, son enemigos del Estado, ¿ok? Pero nosotros tenemos que saber que ninguna ley orgánica puede estar encima de la Constitución. Y cuando yo digo que no puede estar encima de la Constitución, el caso de la medida cautelar de prisión preventiva como medida idónea para este tipo de casos, nosotros sabemos, los penalistas, que hay en la Constitución entendemos y tenemos muy claro que la prisión preventiva es de última ratio. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a primar primero? ¿La ley orgánica o la Constitución? Todos los que ejercen derechos saben que primero va la Constitución. Respecto a ese tema. Ahora, respecto a las medidas de protección, creo que en este tipo de casos, de las estadísticas que hubieron, se pudieron dividir que habían del 100% de personas que pertenecen a estructuras criminales, el 40% son menores de edad. Considero que es un número terrorífico, de miedo, de la cantidad de niños que están reclutando. Uno de los ejes de esta ley de solidaridad es justamente que los niños sean el enfoque principal en cuanto a las medidas de protección y buscar no solo su protección, sino a los que combaten también buscar su reinserción. Es decir, el Estado optó por una vía de no solo bajemos las penas, no solo bajemos la edad de punición, sino que busquemos la forma de proteger a los niños, y ya si después delinquen, todos sabemos que un menor de edad puede llegar con una pena privativa, o bueno, una medida, que es la palabra correcta, de hasta 8 años. Ahora, yo vi un poco en la opinión pública y todo, que hay cierta preocupación por este tema del presunto allanamiento sin orden judicial. Pero nosotros sabemos, los que ejercemos penal, que esa figura ya existe. En el caso de que alguien esté cometiendo un delito flagrante, o en el caso de que sea una persecución interrumpida, o haya una causa justa por la cual se tenga que ingresar a un domicilio, es una causa más que justificada, en la cual se puede ingresar justamente a un domicilio. ¿Ok? Eso ya existe, nosotros eso ya lo tenemos. Y por otro lado, yo considero importante este tema de aquí. ¿Por qué? Porque dentro de estos allanamientos, nosotros ahora vamos a contar con un informe previo. Un informe previo que va a servir para controlar la legalidad de esa aprehensión en el momento que se realiza la audiencia de formulación de cargos. Entonces, no solo vamos a tener el parte policial, que a veces los policías se confunden, llega tarde, vamos a necesitar un informe de inteligencia, que es lo que está sugiriendo esta normativa. Otro tema, sí, dígame, doctora. No, siguiendo lo que usted conversaba, ¿no? Hemos visto que básicamente este es un régimen especial para quienes el Estado considera sus enemigos, ¿no? Quienes están atentando con la seguridad pública. Pero primera pregunta, ¿quién hace esa determinación de qué personas o qué criminales son consideradas como enemigos para el Estado? ¿Y en qué se diferencia esto del derecho penal de autor? Porque vemos, según lo que dice la ley ya aprobada, es que básicamente el simple hecho de pertenecer a una de estas bandas ya es criminalizable. Correcto, muchísimas gracias. A ver, sí, doctora. En este tipo de casos, nosotros vemos una aplicación práctica de una medida que se ha utilizado en legislaciones como en Estados Unidos, se utilizaba en España, se utilizaba en Colombia, se utilizaba en Alemania, que se lo denomina, según el jurista que conocemos de sobra, que acaba justamente de presentar el manual más importante del habla hispana, Derecho Penal de Velocidades. ¿Ok? Este derecho penal de velocidades nos establece que existen diferentes casos en cómo hay que sancionar a las personas. Primero, usted acertadamente nos dice un régimen jurídico. ¿Cuál es el régimen jurídico que tenemos que andar? Es dentro de este conflicto armado interno. Para que exista el conflicto armado interno, como nosotros sabemos, tiene que haber justamente una organización de grupos armados, que la tenemos, y tenemos que tener una especie de magnificación de la violencia. Nosotros vemos las estadísticas en Ecuador y hemos tenido un pico drástico del incremento de homicidios, pero no solo homicidios comunes, ese es el problema, sino también de homicidios cometidos producto de estas delincuencias organizadas. Vamos a cualquiera de los barrios populares, los que ejercemos materia penal, conocemos y vemos a los clientes, estas personas viven un estado de pánico permanente. Que este tipo de estado de pánico permanente requiere que se tomen medidas suficientes. Entonces, este conflicto armado interno, que es el régimen jurídico en el cual nos vamos a manejar, sabemos que hay dos tipos de delitos que se pueden cometer.
Los delitos que cometen las personas comunes, si mañana más tarde yo voy y me llevo una manzana de un restaurante, yo no voy a entrar dentro del grupo del conflicto armado interno. Pero si una persona realiza acciones producto de un conflicto armado interno en torno a organización de grupos criminales, se lo tipifica diferente. Es decir, la velocidad con la cual a ellos se lo va a sancionar es muchísimo más rápida de lo que se nos va a sancionar a nosotros. Por eso se expidió este nuevo procedimiento unificado y especial, en el cual la instrucción dura 90 días y se asemeja muchísimo a lo que hace en la legislación norteamericana, en el que hay el plea hearing, se llama, donde tú dices, bueno, ¿me declaro culpable o no culpable? Muy parecido a un procedimiento abreviado. Y también se lo hace en 2 etapas. Lo puedes hacer en la formulación de cargos. Si tú te aceptas culpable, aceptas la culpabilidad en la formulación de cargos, te bajan al mínimo, a 1/3 del mínimo de la pena. Pero obviamente nosotros tenemos que saber que todo, nos guste o no, tiene un factor económico. Entonces tenemos que saber que en el caso de que no lo hagas ahí y lo hagas antes de la última audiencia, la audiencia final, que es la audiencia donde se engloba la evaluatoria y la de juicio, solo te atenúan 2/3 del máximo de la pena. ¿Por qué? ¿Por qué en la primera 1/3 del mínimo y por qué en la segunda 2/3 del máximo? Porque nosotros tenemos que saber que igual al Estado le cuesta seguir un proceso penal. No es un proceso sencillo. Y de esta forma, lo que se está buscando hacer es a estos enemigos del Estado, personas que no buscan rehabilitarse con penas tan altas, se los pueda justamente neutralizar. Porque esa es la finalidad, y siendo muy enfáticos, una diferencia sustancial entre niños y entre mayores de edad. Porque si esto hubiera sido también disminuyendo la edad de los niños, ahí yo sí hubiera estado completamente en contra de la normativa. Abogado, sé que estamos ampliándonos un poco más y el tema a tratar es muy extenso, pero en lo que escuchaba en su intervención, ¿no?, en la parte en el que nos quedaba como tipo de disyuntiva, ¿no?, la parte del Código Orgánico Integral Penal, el retener a una persona, la prisión preventiva, claro, no puede estar por encima de la Constitución. ¿Cómo se va a manejar ese punto? Porque los abogados entiendo que se la saben todas y para defender a alguna persona, algún sospechoso o algo, ¿cómo manejarán esa situación en vista de lo que se está al menos consolidando en este tema? Bueno, yo realmente no creo que sería la primera vez que aparece una ley que se contraponga a la Constitución, ni la última. Lo que tienen que hacer los jueces y lo que tienen que hacer los abogados defensores es demostrar que existen ciertas normas superiores a cualquier norma orgánica. Y la forma en la que se lo tiene que aplicar es exactamente la misma manera como se lo hace hasta el día de hoy. ¿Ok? Se tienen que analizar caso a caso si la prisión preventiva, ojo, pueden haber excepciones en las que en este tipo de delitos no amerite la prisión preventiva. Pero si nos vamos a la práctica, en la mayoría de casos sí se va a solicitar la prisión preventiva. Como vemos la situación y el fiscal, claro, sabes que para evitarnos problemas, prisión preventiva. Claro, ahí viene el trabajo de los abogados. Justamente para eso estamos nosotros, para poder decir, no, ¿saben qué? La prisión preventiva es de última ratio, ahí está la sentencia 820 con el voto de concurrente de Ramiro Ávila Santamaría, hay algunos tipos de mecanismos, tanto constitucionales como convencionales, con el cual se puede mitigar este tipo de normas. Claro, y también sería, parte de los abogados, es que eso es lo que me preocupa, porque ya estamos volviendo y creo que esa es la parte que tal vez quisiera conversarlo más con el doctor Sosa. Pero, por ejemplo, no solo es acreditar si se cometieron este tipo de delitos de naturaleza de crimen organizado o conexos, sino también si estas personas pertenecen o no a los miembros de las bandas criminales, que yo ya siento que hay una delgada línea entre derecho penal de autor, porque básicamente se está criminalizando a una persona por lo que está... Es que ahí entrarían las evidencias, pruebas y todo lo que presenta... Por su situación y no por lo que exactamente está haciendo. Entonces, eso es lo que me causa un poquito de problema y mucho más si tenemos estas medidas como la prisión preventiva de primera instancia, o sea, accionarla porque sí. No sé si ahí, doctor, usted me pueda aclarar el tema. ¿Cuál sería esa delgada línea o la delgada diferencia? Bueno, respecto a lo que señala la doctora Drouet, bueno, hay un artículo nuevo, 139 numeral 1, que ahora se habla sobre la pertenencia. Yo creo que este artículo fue creado justamente porque el delito de delincuencia organizada, el que nosotros encontramos en el artículo 369, establece demasiados supuestos para poder cumplirse. Nosotros lo penamos, nos guste o no, era un delito de peligro, en el cual uno con solo permanecer, pero
además de permanecer, tiene otros requisitos. Tiene que haber un fin económico, una concertación de más de 3 personas, tiene que haber una temporalidad en el tiempo y tiene que haber una estructura jerárquica. Son 4 supuestos que en la práctica son muy difíciles de cumplir, ¿ok? Pero yo les pregunto a ustedes, un campanero, una persona que no lleva la droga, una persona que no conoce a las otras, ya sabemos que por la digitalidad muchas veces estas personas ni siquiera se conocen de nombre, ni siquiera se han visto la cara. Yo les pregunto, estas personas para ustedes están cometiendo una conducta, no digamos delito, sino penalmente relevante, están coadyugando. Pero ahí, abogado, ahí de donde hecho, se lo retiene por asociación ilícita. No, es que no, el que proyecto es diferente. ¿Por qué? Por los tipos de delito que están tratando. La asociación de ilícita es para delitos menores a 5 años. Ya. Si nosotros estamos hablando de un campanero que va a avisar para hacer explotaciones mineras de hidrocarburos, estamos hablando de penas de hasta 19 y 22 años, no es el mismo régimen. La asociación ilícita es más hacia ciudadanos comunes, hacia personas como que pueden juntarse para cometer un hurto, que pueden juntarse para cometer un delito de bagatela, pero no para estas estructuras criminales como primer énfasis. Y como segundo énfasis, que a mi parecer es lo más importante de esto, es que de ninguna manera nos va a servir solo llevando a las personas a la cárcel, solo condenando a esta gente, si no atacamos la parte económica. Porque el problema es que el pulmón de todas estas estructuras económicas, de todas estas estructuras criminales, es la parte económica. ¿Ok? Yo sí creo que aquí se están juntando 2 partes importantes, la legal y la tributaria económica, en la cual espero, porque también hay que ver, ustedes saben que en el derecho se demora un poquito en ver los resultados, espero que podamos analizar esto de aquí a un año y ver resultados positivos en torno a la lucha contra la delincuencia, lo que realmente buscamos. Claro, el tiempo pasa y todo esto desespera, ¿no? El tiempo. Y doctor Sosa, o sea, lo que justamente con la explicación que nos acaba de dar, incluso la misma ley nos dice sobre estas personas que esporádicamente están prestando sus servicios a estas grandes organizaciones, ¿no? O sea, no cumplen ningún tipo de requisito ni de temporalidad, ni de permanencia, ni de nada por el estilo, lo que me parece, en mi opinión, muy humilde, tal vez un poquito peligroso. Ahora, otro asunto que está muy discutido tanto en redes sociales como en la opinión pública, y es la tabla de consumo de drogas reaparece con otro nombre. Si bien es cierto, creo que el gobierno de Daniel Noboa ha sido muy popular, precisamente porque una de sus primeras actuaciones fue eliminar la tabla de umbrales de droga. ¿Qué sucede con esta nueva inclusión, con esta nueva reaparición de esta institución que ya pensábamos que era olvidada? Bueno, respecto a la tabla de drogas, ustedes pueden ver que yo hice un comentario en el año 2024 oponiéndome a la eliminación de la misma, ¿ok? Yo sí considero que la inclusión de la tabla de drogas es un acierto y les voy a explicar por qué. Porque si nosotros estamos incluyendo delitos tan duros como los que estamos hablando el día de hoy, imagínense si no existiera la tabla de drogas. A una persona que tenga una fundita de lo que sea va a ser suficiente para ingresarlo a un centro privativo de libertad. Entonces, como yo les digo, esta ley por un lado golpea duro a los posibles responsables, pero también cuida a los sujetos protegidos por nuestra Constitución, que son los niños y los consumidores. Nosotros tenemos que saber que el tema del consumo de drogas no es un tema penal, es un tema de salud pública. Y quien tiene que analizar ese tema es el MSP, no son ni los abogados, no son ni los legisladores, es un tema de salud pública. Entonces, como ustedes se pueden estar dando cuenta, en esta ley pasa a los 2 lados. Se protege a los niños y a los consumidores al establecer la tabla, porque ahí sí sería un peligro. Si no hubiera esta tabla y se incluyera cada uno de estos tipos de delitos, se encuentra cualquier persona con una fundita, permanencia en un GDO, te vas preso. No es la forma en la que se tiene que aplicar. Entonces yo sí creo que juntando estas medidas, más benignas por un lado y más malignas por otro, convierten esta ley en un instrumento que esperemos que sea efectivo para el combate del crimen. Totalmente de acuerdo con la opinión del doctor Sosa. Sí, creo que ha sido un acierto por parte de la Asamblea Nacional incluir esta nueva tabla de consumo de drogas que reaparece con otro nombre, pero al final del día es el estándar mínimo objetivo que tienen las autoridades para establecer quién es consumidor y quién es microtraficante, lo cual es necesario bajo este nuevo régimen tan severo. Ahora, doctor, como para concluir la entrevista, los jueces especializados, ¿es necesario tener jueces especializados en crimen organizado y cómo se va a dar esto? Bueno,
Yo creo que esa respuesta ya la tuvimos hace un tiempo. Nosotros ya contamos con jueces especializados. Ya tenemos jueces que se dedican a sancionar este tipo de delitos. Jueces que están radicados en la ciudad de Quito. ¿Ok? Yo lo que estoy viendo es que simplemente al catálogo de delitos que ya se están juzgando, se están adecuando un par de delitos más. Es lo que realmente está pasando. Se va a cambiarles el nombre, de todo el nombre ese larguísimo, anticorrupción, delincuencia organizada, a también tratar temas de conflicto armado interno. En la práctica no veo ningún inconveniente. O sea, esto ya sucede, ya tenemos jueces especializados. Lo que sí yo veo un problema es tal vez en el tema geográfico y la distribución. Pero vimos una disposición transitoria dentro de esta ley de solidaridad que establece que en el caso de que haya mayor necesidad para ciertas poblaciones o en ciertas ubicaciones, se van a tener que crear juzgados distritales. Entonces yo sí creo, por ejemplo, para los que litigamos en Guayaquil, si es un poco complicado, como por ejemplo en este momento tengo que venir a Quito a litigar, tengo que coger un avión, tengo que venir el día anterior, mientras que esa brecha yo sí creo que indirectamente puede afectar al derecho a la defensa, tanto para las personas procesadas como para los abogados a tener una facilidad de acceso. Pero por otro lado, también he visto que es un poco positivo, porque creo que la forma en la que lo han manejado en Quito, yo no me quejo de los juzgados anticorrupción hasta ahora, creo que lo han hecho muy bien. Entonces no veo ningún problema, ya existe, algo que ya lo tenemos, simplemente como les digo, a la gama de delitos que ellos sancionan se van a agregar unos 2, 3 más, porque también el tema hidrocarburífero ha atacado muchísimo esta ley, o sea, todo el tema hidrocarburífico y minería ilegal es un tema y un eje bien importante para esta normativa. Así es, doctor Moisés Sosa, le agradecemos mucho su tiempo y su explicación a este programa y por favor bienvenido en otra ocasión para que nos siga esclareciendo temas de interés nacional. Claro, abogado, sabemos todo, la ley está, existe, puede tener cambios, pero hay que ver, ¿no? En la práctica cómo se desarrolla todo eso, ¿no? Eso es lo importante, que no quede en letra muerta y que se aplique. Así es, muchísimas gracias, doctor, que tenga un excelente día y una bendecida semana. Pase bien. Igualmente a los dos, fuerte abrazo, que les vaya bien. Aquí, bueno, tenemos, todos hemos sido doctores. Todos hemos doctora Franz, doctor Johnny. Cuéntenos, doctora. Doctor en tecnología. Sí, bueno, mandándole un saludo a Diana Holguín, que es mi compañerita de todos los días, amaneció indispuesta. Sí, ella estaba invicta de la gripe. Yo creo que ¿qué le pasó? No, yo no quiero ser la que le pasó, que haya pasado por otra parte. Pero mañana esperemos verla. Sí. En todo caso, Alex, ¿cómo te quedó el tema de la ley? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Era necesario? Como le mencioné hace poco, siempre ha habido cambios, las leyes, esto es más o menos como cambiarse de ropa, pero después, luego de usarla, lávala y tienes que volvértela a poner y hacer los ciertos ajustes, porque en la práctica podemos ver, ¿no? Y creo que usted me está viendo, escuchando, lo que está viviendo el país en la actualidad en materia de seguridad, en la práctica no se cumple. Como dijo y terminó dando la declaración el abogado Sosa, hay que ver, ¿no? Que no sea letra muerta. Así es, letra que no muerta. Sea letra si vivimos como muerta. Estamos, es prácticamente que se dan cambios y todo ha terminado siendo letra muerta. ¿Qué hizo usted? No, yo también estoy de acuerdo. Es que ahí va cuando la gente dice, no, es que tú no eres optimista. No es que no soy optimista, pero es que si no cambiamos las instituciones, si no cambiamos a la calidad de funcionarios en jueces, en fiscales, incluso en abogados mismos, no va a servir de nada ninguna ley. Pero ahí está el problema, ¿no? Viene el pago de favores. ¿Cómo vas a cambiar? No, la verdad es que yo si fuera, no sé, ministro de Interior, ministro de Gobierno o presidente de la República, primero haría una purga a todo el sistema de justicia, sacar esos malos elementos y ahí sí promulgar las leyes que sean, porque de nada sirve tener las mejores leyes si no existen las personas idóneas que las puedan aplicar y que la apliquen efectivamente como tiene que ser. Entonces, ese es mi problemita con el tema de cada ley que se aprueba. De ahí yo obviamente le auguro el mayor de los éxitos a la Asamblea Nacional, al presidente de la República, a las fuerzas del orden, pero honestamente sí hay que cambiar el chip, hay que empezar a siempre digamos, hay que vivir cambios a desparasitar el sistema de justicia. Yo creo que ese debería ser, pero regla número 1 de cualquier gobierno, porque créame que hay unos elementos, Alex, que uno tiene que persinarse antes de entrar. En todo caso, son las 8:10 de la mañana. 8:10 de la mañana, ya usted ya tiene que irse. En unos minutos, le acompaño con lo que quiere decir ahí. Vamos mi opinión aquí en Voces Vamos a hablar de las noticias. Y aunque podría pensarse que es muy pronto
para hablar de las candidaturas para los comicios seccionales del 2027, en que se elegirá alcaldes, prefectos y vocales de las juntas parroquiales rurales. En las organizaciones políticas ya se están moviendo las frutas. Las elecciones seccionales se realizarán en el febrero del año 2027, es decir, falta 1 año y medio. Mientras que la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, fue ratificada para continuar en el nuevo periodo del gobierno de Daniel Noboa, y desde Ginebra comparte los planes en su área, entre ellos la generación de empleo, cambio en la jubilación patronal y campañas contra la informalidad. En Ginebra, Núñez, junto con los delegados de los trabajadores y empresarios, participan en... Perdón. Usted le pasó a Dianita. No me diga ya eso. Me di cuenta. Dianita, ¿escuchó? En la 113... reunión de la Conferencia de Organización Internacional de Trabajo, que comenzó el lunes 2 de junio y se extenderá hasta el próximo viernes 13. Uy, este viernes es viernes 13, qué miedo. Sí. ¿Y pero qué bueno, color va a venir vestida? Por no, ser ahí viernes sí, 13. no sé, de rojo también para que no me caiga el mal de ojo, por no si creen acaso. esas cosas, le queda bien. Muchas gracias. Su color. Además, seguimos con más noticias. La tasa de $20 por paquete que se aplicará desde el 16 de junio a las importaciones de categoría B, también conocida como el régimen 4x4, no afectará los envíos que realicen los migrantes a sus familiares en Ecuador mediante la categoría G. Este sábado, 7 de junio, el Ministerio de Producción compartió un video en redes sociales en el que desmiente que los migrantes ya no podrán seguir enviando paquetes con el beneficio de la categoría G, sin aranceles y sin límite en el número de envíos. Bueno saber lo que esto no va a afectar a las familias migrantes. Yo sí estaba asustada, la verdad. Yo no es que recibo mucho regalo adicional, ¿verdad? a cada compra para los extranjeros, pero bueno. Y que no debía pasar de los $400... pero sí. Eso me explicó Diana, que ahora con este nuevo régimen, sí, ahora por cada compra sí se tiene que pagar $20 adicionales para el ingreso al país. Eso tiene como fundamento, podemos decir, la protección de la industria textil nacional. Claro. No sé hasta qué punto esto nos pueda proteger, pero al final del día yo siempre digo, la última palabra la tiene el consumidor. El consumidor, así le pongan 20, 30, si le gusta el producto de afuera, va a comprar el producto de afuera. Esa es la verdad. Esa es mi opinión. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Sí ha adquirido algún producto por Shein? Sí, Amazon, sí ha adquirido. Y honestamente a mí... ¿Cuál es su preferido? Yo antes consumía Shein. Pero la verdad es que no me gusta. No le gusta. No me gusta. Yo prefiero sí comprar acá en algo que me quede probándome y saber decir, bueno, lo que podemos apreciar en este momento es de Shein o Amazon. Así es. Algo que me... esto de aquí es producto nacional. Eso, 100% ecuatoriano. 100% nacional, ecuatoriano, lo compré en una tiendita. Sí. Oiga, así que es. Tiene lectura otro tema, porque me llamó la atención esto con respecto a la comisión que no aprobó texto final de la Ley de Defensa de los Animales. ¿Usted tiene mascotas? No tiene. Ni me diga que yo el año pasado, hace un par de semanas, se me murió. ¿Se le murió? Sí. No lo alimentó. No, la verdad es que yo... ¿Se olvidó las pepas? ¿No le puso las pepas? Mire, le voy a contar la historia aquí en corto. Tuve un allanamiento en una hacienda, allá, yendo a Santa Elena. En ese allanamiento pude rescatar... ¿En su hacienda, no? No, en la mía no, pues en la de un cliente. Yo no tengo hacienda. Por favor. ¿Qué le pasa? Y pude rescatar a 2 patitos chiquitos, recién nacidos. Ya. Pero como yo desconozco mucho de cómo se trata a los patitos, se murieron a la semana. ¿Y usted rescató los patitos para comérselos a fin de año? No, para cuidarlos, pero lastimosamente, ¿Pero por qué no consultó un veterinario? Sí lo consulté, pero la verdad es que el cambio de clima les afectó bastante. O sea, el frío, ya no se podía hacer nada. Lastimosamente necesitan a su madre y yo no cumplo esas características. Entonces, sí. Pero cuéntenos qué dice la ley. Ok, el texto final del proyecto de ley orgánica para la protección y defensa de los derechos de los animales no fue aprobada en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Algunos legisladores aumentaron su rechazo porque, según dijeron, el proyecto se desviaba de su intención inicial, que era erradicar la violencia contra los animales. El proyecto surgió como cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional
y su primer borrador incluía la prohibición de la exposición de carne de animales como cangrejos entre vitrinas de restaurantes o pollos asándose a la brasa, que fue cuestionado. ¿Cómo dice? ¿Cómo puedo vender si no lo expongo, si no lo exhibo? ¿Verdad? Los asaderos, mete tu pollo ahí y mira la manera como lo vendes. Mira, ahí está, ¿no? La ley debe estar lista para el 13 de junio del 2025 para ser sometida a votación en el Pleno. Empresarios de la cadena de productos ya venían protestando sobre la elaboración de este proyecto, ya que aducían la norma se alejaba tanto de la realidad del país como de los principios del bienestar animal basados en criterios científicos y productivos. ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo siento que aquí hubo un pequeño Si error. no ven el pollo jugoso, no lo compran, no se lo comen. No, la verdad es que yo no honestamente, Si veía el yo pollo, soy bien animalista. Si el yo pato soy- lo veía bonito, yo me lo crié de no, chiquito, no, manda, yo- pues ya con eso lo créame estaba que- comiendo. No, honestamente, Mamá, Alex. cuac, cuac, chao, chao, me comiste. Honestamente, Alex, yo soy muy animalista y me encantan los animales y la verdad es que no. Yo estaba a favor del primer borrador del proyecto de ley, Sí. vi que sufrió varios cambios y además que creo que no tuvo un buen canal de comunicación porque, claro, el discurso que se vendió fue el de los pollos que se ve, que el asadero, pero tenía muchas cosas detrás de esto que sí garantizaba un mayor tratamiento, un mejor tratamiento para los animales que iban a exponerse al comercio o a restaurantes de varios tipos. Siento que sí hubo un error por parte de comunicación. Creo que ahora los nuevos colectivos de protección de bienestar animal podrían tomar esto como ejemplo para comunicar mejor sus proyectos de ley y no enfocarse únicamente en temas como la exposición de pollo, sino otras cosas más Claro. que eran mucho más importantes que al final esta simple exposición, que también es importante, pero no era la pepa del proyecto La de ley pepa, como hablábamos sí. anteriormente, no era la pepa. Pero bueno, ojalá que en serio... Aquí va a decir voces y opiniones y la Pepa. No, ¿Qué le parece? No. Pero Pero yo, es la que, Pepa. yo hablo así de verdad para entendimiento de la ciudadanía, porque a Muy veces bien. yo siento que me enfrasco mucho en los términos jurídicos. Muy bien. Y no quiero como que la gente no comprenda. Entonces sí, La doctora sí, Dures es puro, no, también es Pepa. también, obviamente. Y va al gimnasio para ser Pepa. Obvio. Muy bien, aquí- Ahora seguimos con más noticias. Pachacuti y el correísmo golpeado tras la aprobación de la ley económica. La aprobación de la ley de solidaridad nacional provocó una ruptura definitiva en Pachacuti al interior de la Asamblea Nacional. 6 de sus legisladores votaron con el oficialismo y desafiaron a la divergencia del movimiento que amenazó antes con expulsarlos. En el segundo debate de la ley, la atención estaba centrada en los votos de los legisladores Carmen Tiupul, Edmundo Cerda, José Luis Nango, Manuel Choro, Fernando Nantipia y Cecilia Baltazar. Ellos eran los más cercanos al oficialismo y sobre quienes pesaba la advertencia de la Coordinación Nacional del brazo político de la CONAIE. De los 6 legisladores de Pachacuti advertidos, solo uno intervino en el debate, José Luis Nango, una de las caras más visibles del apoyo al acuerdo en el gobierno. En su intervención expresó sí a la Ley de Solidaridad Nacional. Dirigentes que no piensan en un país diferente indican que no expulsarán por el clamor del pueblo, que vayan a expulsar en sus casas. Otra reacción sobre la ley vino de Revolución Ciudadana. Ese bloque, que en su mayoría votó en contra, señaló que el problema no es falta de leyes, es la falta de gestión, transparencia y coherencia. Señaló su comunicado. Recordaron las leyes ya aprobadas sin resultados según el correísmo. Vemos le que parece? igual El problema no existe es... ¿Qué le parece? No son las leyes. O sea, yo no soy correísta, por si acaso, yo no soy correísta, simplemente que estos proyectos de ley o estas leyes ya aprobadas son herramientas útiles siempre y cuando existe un sistema de justicia que la aplica como tiene que aplicarla. Si no tenemos un buen sistema de justicia, de nada sirve tener hasta la pena de muerte. Créanme que ahí sí no sirve de nada. Yo creo que antes que estas iniciativas legislativas, que es claro que son importantes, sí debe haber una especie de purificación del sistema de justicia. Oye, me llamaba también la atención, son exactamente las 8 de la mañana con 20 minutos aquí en la 96.9 FM, Voces y Opiniones. Ecuador solicitará visas de tránsito a las personas de aquellos países a los cuales actualmente se les solicita visa para ingresar
aquí a Ecuador. Así lo señaló la Cancillería en un comunicado. Sabemos que el objetivo, se explicó, que es fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio a partir de la aprobación de las modificaciones a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, pero no detalló qué cambios hubo en esa normativa. ¿Qué le parece la visa? Bueno, pues es necesario. Justamente estaba leyendo la noticia. Exacto. Que se exigirá visa de tránsito a ciertos viajeros. La verdad es que hemos visto que nuestro país básicamente en los últimos años ha tenido bastante afluencia de extranjeros que se han quedado permanentemente en el país y yo no sé, la verdad es que yo de políticas internacionales o el tema de visa o migración no estoy muy al tanto, pero sí siento que de nada sirve, aquí va otra vez, de nada sirve cambiar estos regímenes migratorios si no tenemos condiciones básicas de vivencia aquí en el Ecuador. Bueno, primero, sea como Sí, tengas sí, sí. ordenada tu casa, tienes que saber a quién le abres la puerta. Bueno, Aquí, también, de ley. pero yo creo que a estas alturas, Alex, ¿quién quisiera venir a vivir a Ecuador? Es mi pregunta. No, o sea, bueno, ¿quién quisiera hay vivir a que Ecuador? Con estos reconocer. índices de violencia, de inseguridad, de Mi querida desempleo, Francia, de Mi pobreza. querida Francia, aquí en Ecuador, en todas partes del mundo hay violencia. No cuestionemos. Muchas veces no estamos informados de lo que ocurre en otros países que están en guerra. Te estás descansando y ya un misil fue lanzado a 3 cuadras de su vivienda, de su casa. La violencia que estaba en Colombia. Mire lo que le por pasó allá. Pero, Claro, pero o sea, créame, por ejemplo, de la región, podemos decir que Guayaquil, Durán, sí son las zonas más riesgosas de Latinoamérica. Bueno, el turista puede ir a Galápagos, que no se sabe nada. No, pero usted sabe que Galápagos es el Ecuador premium, es el Ecuador Claro. de los aniñados. O sea, el que va a Galápagos a turistear no está pidiendo esa visa O sea, de usted tránsito. no ha tenido la oportunidad de ir a Galápagos. Yo claro que he ido a Galápagos porque a mí me encanta el Entonces Ecuador. se considera niñada, pues, entonces. No. Pero yo usted he acabó ido- de decirlo, pues. No, está bien, yo no considero niñada, pero sí he tenido la oportunidad de visitar Galápagos y yo sé que miren- Galápagos no es un destino para migrantes transeúntes. Pero note que incluso nosotros como Porque es muy ecuatorianos caro. también tenemos que ser sometidos a ciertos reglamentos y exigencias en el que si usted no cumple esto, no pasa, no podrá viajar. Claro, el precio del pasaje es muy distinto al extranjero, pero también debe ser sometido a una revisión de las maletas, chequeos, su documentación, que lleva, que no puede traer, que no puede llevar. Eso me parece excelente. Y desde luego el tema de visas, quienes desean ingresar, por supuesto, deben estar regulados y cumplir con las nuevas normativas y apegadas a la Claro, ley. igual tengo entendido que esta noticia también es a partir de la Ley de Solidaridad Nacional para que, digamos, para no importar criminales de otros países, ¿no? Claro. Que igual es correcto. Yo creería que atraería al turismo. El Ya tema Ecuador es- se está organizando muy bien. Si yo no tengo ningún problema, yo cumplo con lo que tiene que ver y voy a conocer Ecuador. Y me voy a Cuenca, Galápagos, la capital de la República, la mitad del mundo. ¿Verdad? Veámoslo de esa manera más positiva, mi querida, en Francia, estando en Ecuador. Pero es que yo creo que hay una corrección que hacer, porque no se trata de los turistas pedirles visas, sino a las personas que están de cierto tiempo pasando por Ecuador. A ellos se les está pidiendo la visa Pero, de tránsito. Claro, pero recuerde que es como cuando uno va a Estados Unidos, ¿verdad? Sí, y le dicen, ¿para qué va? Turismo, pero ya va con otras intenciones. Todo eso se está analizando ahí. No solamente es el tema el que se está mencionando en la nota. O sea, que más al menos en la parte de quienes, por ejemplo, los venezolanos, tenían que legalizar su estadía aquí y tenía que ser por el tema laboral. ¿Ya? Y así se filtra mucho y lastimosamente no vienen con esas intenciones. O sea, se tiene que verificar bien sus antecedentes, la intención de estudio, turismo, para saber realmente cuál es su intención de quedarse en el país, o es de tránsito, o el punto en el que va a aportar en algo al país. O sea, todo eso se tiene que analizar, mi estimada Francia. Sí, así es. Bueno, en todo caso, yo digo, no es que yo deje de ser optimista ni no crea en las iniciativas, simplemente espero que esto sí funcione y además que mejoren la calidad del servicio de todas nuestras instituciones. Yo también creo que eso es algo primordial. ¿Tenemos más noticias, Alex? Sí, por supuesto. Bueno, un breve paréntesis con respecto a algo lamentable. Se está ampliando la información de lo que ha ocurrido en la ciudad de Las Orquídeas, en La Zanja, que está junto a un establecimiento educativo fiscal, junto a la avenida Francisco Orellana. Se han encontrado 2 cuerpos, ¿verdad? Sin vida, como podemos ver aquí en imágenes,
Mire, ahí está, y personal de la ENACED y Policía Nacional está en el procedimiento, y por supuesto está cerradas las vías para que la ciudadanía tenga muy en cuenta a qué se debe el congestionamiento vehicular, al menos en lo que respecta a la Francisco Orellana, junto al redondel que se une Las Orquídeas con Vergeles, ¿verdad? Para aquellas personas, los padres de familia que desean ingresar a este establecimiento educativo, está cercado por parte de la Policía Nacional, en vista que ubicaron 2 cuerpos sin vida en el norte de la ciudad de Guayaquil, junto a este reconocido establecimiento educativo fiscal. Miren, ahí está la situación terrible para quienes se preguntan y cuestionan qué pasa, por qué tanto congestionamiento vehicular en el redondel entre Las Orquídeas y Vergeles. Ahí está el problema, hasta la policía tiene cercada el área por la situación de encontrar dos cuerpos sin vida, y al ver la situación parece decir están sin vida por productos de varios impactos de bala. Qué terrible, la verdad, y lastimosamente continuamos con malas noticias. De hecho, la semana pasada yo estuve en Santa Elena en unas diligencias en Fiscalía y justamente todos comentaban una terrible noticia que pasó en la provincia 24, y es que Juan Antón fue asesinado en la tarde del viernes 6 de junio mientras se desplazaba en su camioneta por la avenida Eliodoro Solórzano en sentido Santa Elena, La Libertad. La policía confirmó el asesinato, que se produjo cuando 2 hombres a bordo de una motocicleta alcanzaron a la víctima y le dispararon al menos 14 veces. Debemos decir con mucha pena que se trataba del señor Juan Antón, director del Departamento de Gestión de Riesgos de la Prefectura de Santa Elena. Le mandamos un abrazo a toda su familia y esperamos que la situación en la provincia de Santa Elena, que es mi provincia, se recupere, porque antes era una Dice provincia... que hay 2 aprendidos ya en ese caso, ¿no? Sí, hay 2 aprendidos. 2 aprendidos. Justamente yo estaba en Fiscalía cuando ¿Ya? pasó todo eso y créame, Alex, fue terrible, fue realmente terrorífico, y la verdad es que antes la provincia de Santa Elena era una provincia de paz, una provincia tranquila. De hecho había muchos jubilados canadienses, Y más ingleses, se sorprendió por ver esa americanos. camioneta, se impactó contra la pared de un inmueble y la ciudadanía se acercó para apagar el vehículo porque las llantas todavía seguían rodando. Terrible. Y muchos al menos se alarmaron al saber de quién se trataba, al menos de este funcionario de la prefectura de Santa Elena, De verdad Francia. que sí, me da mucha pena por mi provincia, porque antes yo la recuerdo con mucho cariño como una provincia de paz. Lastimosamente las cosas han cambiado, pero esperemos que este tema se controle y se vaya controlando poco a poco. Tenemos más noticias para culminar ya esta jornada de lunes. Sí, ya que estamos por Santa Elena, avanzando un poquito más por la ruta, yo diría antes se le decía la ruta del sol, ahora es la ruta del espóndilus. Oiga, quiero dirigirme a una clínica de rehabilitación clandestina. Fue detectada en el sector de María Luisa, tercera etapa, en el cantón Pedernales, ya respirando tierra esmeraldeña, mira, en el norte del país. Durante operativos militares, personal del ejército ecuatoriano en coordinación con la Policía Nacional descubrieron esa clínica donde los internos aparentemente presentaban signos de tortura. Ya la ciudadanía denunció, fue la policía con apoyo del personal uniformado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y noten lo que encontraron a estas personas, esta clínica, supuesta clínica de rehabilitación, con signos de tortura. Ay, no, imagínense, allá en este sector de Pedernales, en el sector de María Luisa, tercera etapa. También situación terrible, y analizábamos hace poco con Sofía lo que ocurre en otras partes del país, como acá en el puerto principal, y reiterábamos un tema de trabajo que me ponía, el Hospital Bicentenario, ¿verdad? Hay el servicio para todas aquellas personas que tienen problemas de consumo, pueden ir con apoyo de algún familiar si es posible, es totalmente gratuito, es la atención de los galenos. Para de esta manera usted puede ser desintoxicado y recibir toda la ayuda totalmente gratis. Es lo que quería resaltar, tomando en consideración con esta clínica de rehabilitación clandestina. Hay mucho problema con respecto a esto, pero los padres dicen, ¿cómo puedo pagar una clínica? Ahí estaba una situación, Esa una debería alternativa. ser uno de los principales ejes de este nuevo gobierno, Claro. invertir en clínicas de rehabilitación para desintoxicar a toda nuestra juventud, que está siendo totalmente contaminada por los estupefacientes y otras drogas. Pero bueno, y ahí les dejamos la idea para ver si la toman.
Y con esto ya despedimos este programa. Sí, se fue el tiempo. Se fue el tiempo. Que tengan todos una excelente semana y gracias por la sintonía a su programa Voces y Opiniones. Nos vemos. Agradable compartir el micrófono con usted, mi estimada Francia, Ay, qué chévere. en Ecuador. Pasen bien, buenos días.